a entrar a este estudio maravilloso que tenemos en la carta a los Filipenses. Antes de comenzar, ¿por qué no entramos en palabras de oración? Gracias, Cristo Jesús. Gracias por este hermoso tiempo que nos permites venir a tu casa. Darte alabanzas a ti, Señor. Exaltar tu nombre. Glorificarte. Decirte lo mucho que te amamos. Señor, en este día habla a nuestros corazones. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas. Aliméntanos. Guíanos. Instrúyanos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Así como está, hermanos, vámonos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Durante toda la semana, pensando en esta carta y en esos versículos, tenía en mente llegar del versículo 3 al 5, pero detenido y leyendo el pasaje, me doy cuenta que esta carta es más rica de lo que nos podemos imaginar. Tiene tanto contenido que creo que es imposible pasarlos por alto. Así es que vamos a leer el versículo 2 y el 3. El 3 va a ser como una introducción a la oración del apóstol. Es que dice la palabra de Dios así como está escrita. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Leámoslo todos juntos nuevamente. El versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pueden tomar asiento, iglesia. La gracia transformadora en los creyentes. La gracia transformadora en los creyentes. El domingo pasado vimos ciertos puntos importantes de la humildad del apóstol y el amor que Pablo tenía para los hermanos en Filipos. De hecho, Pablo nos enseña que seamos congruentes con la fe que profesamos. La ciudad de Filipos era una colonia romana y fue la primera ciudad europea que recibió el evangelio. Pablo predicó por primera vez a los filipenses en su segundo viaje misionero allá en Hechos capítulo 16, versículo 9 al 40. 10 años después, cuando los filipenses se enteraron que Pablo se hallaba encarcelado en Roma, le enviaron regalos para mantenerlo en su aflicción. Entonces, él
les escribió la epístola desde la cárcel. Esta es una expresión de su amistad, amor y buen consejo y gratitud a los hermanos y amigos por su voluntad propia de ayudar al apóstol sin que él se los pidiera. Había una estrecha amistad entre Pablo y los filipenses, o la iglesia de los filipenses, que los filipenses respondieron sin que se les pidiera en ayudar al apóstol en ese momento difícil que Pablo estaba enfrentando. Dicho esto, quiero comenzar con este mensaje: la fundación de la gracia y paz. La conexión intrínseca entre la gracia divina y la paz que experimentamos los creyentes es extremadamente maravillosa. Esa conexión intrínseca entre la gracia divina y la paz que experimentamos como creyentes reside en el proceso transformador que la gracia desencadena en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. La gracia es el fundamento de todo lo demás que sucede en la vida del cristiano. Sabemos que la gracia es el regalo inmerecido de Dios que nos reconcilia con Él. Al recibir esa gracia, iglesia, luego después experimentamos el perdón y la restauración de nuestras vidas. No es al revés. Es la gracia primero y luego el perdón, porque es por gracia. Y luego se nos perdona. Estableciendo así la base para la paz. Es decir, la gracia está por enfrente del perdón. Dios tuvo gracia, Dios nos perdona y luego encontramos paz para con Dios. El reconcilio y la paz que encontramos en estos versículos. De hecho, la reconciliación con Dios es el resultado directo de la gracia. ¿Sabía usted eso? La reconciliación con Dios es el resultado directo de la gracia. Esta elimina la enemistad y restaura la relación que en un tiempo tenía el hombre con Dios y que perdió por causa de la desobediencia en el huerto del Edén. Ahora, aquí es donde se produce la paz, una paz que trasciende la comprensión humana, porque ¿cómo es posible que el hombre pueda encontrar paz para con Dios si todo lo que desea es el mal? Todo lo que anhela es ir en contra de la corriente divina. Esta paz se convierte ofreciéndonos una tranquilidad interior en base a una confianza que tenemos en un hecho consumado en la cruz del Calvario. Un hecho que no es progresivo, un hecho que es consumado de una vez y para siempre. Un hecho que partió el tiempo en un antes y un después. En ese hecho consumado está nuestra confianza. En ese hecho consumado está nuestra tranquilidad. Independientemente de las circunstancias externas, nuestra confianza permanece fiel. Bueno, debería permanecer fiel a esa promesa. Digo debería permanecer fiel, porque inclusive hasta los más grandes hombres fieles en la fe, llegó un momento en que tambalearon. El gran apóstol Pablo también tambaleó. El gran predicador
Pedro hubo un día que dudó y por poco y se ahoga en el mar. El gran rey David tambaleó. Los grandes hombres, Abraham, Isaac y Jacob, hubo un momento en que su fuerza decayeron. Ahora, esto nos enseña, iglesia, que usted y yo, independientemente de la confianza que tengamos en el sacrificio, pueda que llegue un momento en que nuestra fe también tambalee. Pero lo que Pablo aquí nos va a enseñar es tan maravilloso en este versículo que nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Paz y gracia a vosotros. Lo que después dice el versículo de Dios es maravilloso, porque esta paz no es la que el mundo te ofrece. Esta paz no es la que tu bienestar económico te ofrece. ¿No es verdad que cuando tú estás bien económicamente tienes paz? Por lo menos pasajera, pero la tienes. Cuando sabes que tienes cubierto todos tus gastos mensuales, tienes tranquilidad. Pero esta no es la paz que el Señor nos está hablando aquí, que el apóstol Pablo nos está hablando. Esta paz es la paz que supera las circunstancias de nuestro diario vivir. Esta paz sobrepasa los momentos difíciles. La gracia divina no garantiza una ausencia de dificultades. Es más, dice la palabra de Dios que es necesario que pasemos por momentos difíciles para que nuestra fe sea probada. Pero esta gracia, a pesar de que no garantiza la ausencia de los momentos difíciles, pero ella garantiza o proporciona una paz que sobrepasa las situaciones desafiantes de nuestra vida. Esta paz es el fruto en la obra redentora de Cristo Jesús, permitiéndonos enfrentar adversidades con serenidad y confianza en lo que Cristo Jesús dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. Les dejo con ustedes un consolador que es el Espíritu Santo. Luego después, ese consolador fue derramado en el aposento alto, ¿se acuerdan? Después de él haber hecho esta promesa. Cuando estaban todos reunidos, dice su palabra que se oyó un estruendo recio y que muchos comenzaron a hablar lenguas o idiomas, que todos los pueblos que habían llegado, todos los pueblos aledaños de ese lugar, podían entender sus lenguas. El Espíritu Santo descendió, y desde ese momento, iglesia, el Espíritu Santo descendió para quedarse en el corazón de la iglesia. Ese momento, iglesia, que marcó un punto de inflexión, ese momento sigue vigente en el corazón de la iglesia en el día de hoy. Porque es a través del Espíritu Santo que usted y yo encontramos fuerza en los momentos difíciles. Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina. Entonces, esa paz que supera toda circunstancia, todos momentos difíciles, transformando esos momentos difíciles en un trabajo glorioso del Espíritu Santo. Es decir, que todo lo que sucede en nuestro entorno, Él lo encaminará a nuestras vidas. La gracia no es un evento único, es un proceso transformador. A medida que ella va trabajando en nosotros, experimentamos una paz constante, creciente, que refleja la naturaleza misma de Dios. Una naturaleza basada en su soberanía, es decir,
Todo lo que sucede a nuestro entorno no escapa de las manos de Dios. Todo lo que sucede, iglesia, a nuestro entorno, si somos sus hijos, aparentemente nos pueda parecer que son cosas malas. No son cosas malas. Dios lo encamina para bien. No lo tengo aquí, pero me llama mucho la atención cómo Dios trabajó en la vida de José con sus hermanos. Según José, sus hermanos le habían hecho un mal, hasta cuando entendió que era Dios quien había trabajado con él de tal manera. Es específicamente lo que nos sucede en nuestro diario vivir. No entendemos, no comprendemos, pero es que trabaja. Ah, qué difícil este momento, qué difícil esta prueba. Descansa, hermano, que Dios tornará ese momento difícil para moldarte, para prepararte, para estrujarte y hacerte conforme a la imagen y semejanza de su Hijo amado. Si Dios no escatimó a su propio Hijo y lo puso en una cruz, iglesia, tampoco va a escatimarte a ti para hacerte semejante a Cristo Jesús. Nos va a moldear. Y quizá vamos a pasar momentos difíciles, momentos duros, y vamos a pensar, ¿cómo es posible que mi misma familia, cómo es posible que mis mismos hermanos me vendan, me traicionen, me tiren a un pozo? Así Dios quiere trabajar con nuestra vida. Llegará el momento en que vamos a entender. Y recuerdo cuando José tuvo un encuentro con sus hermanos. Y los hermanos, quizá en una conversación intensa, le dijeron: José, ¿no te vas a vengar de nosotros? ¿Te vendimos? José les dijo: no fueron ustedes, fue Dios quien me trajo a este lugar para proveer. Dios me ha puesto como el segundo más grande en todo Egipto, para que a pesar de esta gran hambruna que está pasando toda la tierra, yo ahora pueda proveer por medio de Faraón a ustedes y que ustedes hoy no perezcan. Ahí entendieron al soñador cuando lo odiaban y que le habían dicho: no, es que mira, nosotros mirábamos que cuando nos contaste el sueño, que nos inclinábamos y todo eso. Así Dios trabaja. Iglesia, y es muy probable que mientras vivamos en esta tierra, nunca lleguemos a comprender cómo es que Dios trabaje. Pero en aquel día, iglesia, nos gozaremos por todo lo que nos ha ocurrido en esta tierra. Porque a pesar de los momentos difíciles, fue la forma que Dios utilizó para llevarnos a estar con Él. Y entonces vamos a disfrutar de la gracia y paz sublime de nuestro Señor. Su gracia nos va a llevar en un proceso transformador. Y a medida que ella vaya trabajando en nosotros, nos va a doler. Y mire, quería llevar este mensaje muy aplicativo en nuestra vida. Y es la forma, es la línea en que quiero que usted y yo entendamos. Porque nadie de aquí ha vivido una vida plena hasta el día de hoy. Todos hemos llorado momentos difíciles. Todos hemos pasado momentos de angustia. Pero dice su palabra: confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Pudiera quizás preguntar o hacer una pregunta que quizás puede sonar hasta repetitiva, pero ¿cuántos de aquí confiamos plenamente en el Señor? ¿Sabe qué significa confiar plenamente en el Señor? Tener gozo cuando estamos llorando de dolor. Porque nuestra esperanza sobrepasa el dolor que nuestros corazones en ese momento están sintiendo.
Y ahora vamos a entender cómo el apóstol Pablo quiere enseñarnos este detalle tan glorioso y por el cual yo no quería pasar por alto este tremendo detalle que Pablo nos está dejando. Por eso tenemos la tranquilidad que todo proviene de Dios. Todo, mis amables hermanos, proviene de Dios. Nada proviene del enemigo. Dejemos de echarle la culpa al enemigo. Porque si usted y yo estamos en las manos de Dios, todo Él lo tornará para bien en nuestras vidas. Independientemente de las dificultades, de lo duro que sea. Es que la paz no solo nos reconcilia con Dios, sino que va más allá de las circunstancias. ¿Bajo qué aspecto la paz va más allá de las circunstancias? Aspecto número 1 es en la reconciliación eterna con el Padre. Es que Cristo nos reconcilia con el Padre eternamente y para siempre. Esta es la cuestión que no entiende el pueblo judío, que hasta el día de hoy siguen haciendo cosas para opacar la ira de Dios con ellos. No entienden que Cristo Jesús y su sacrificio nos reconcilió una vez y para siempre con Dios el Padre. Y esa paz que ahora disfrutamos, sus hijos, hermanos, es eterna, no es pasajera. La paz que va más allá de las circunstancias se fundamenta en la reconciliación eterna lograda por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La muerte y resurrección de Jesús no solo nos reconcilia con Dios en el presente, sino que nos reconcilia también en el futuro eterno que nos espera. Y esa es la esperanza que da gozo a los cristianos cuando en verdad la entendemos. Asegura paz duradera, eterna para aquellos que confiamos en Él. De hecho, esta paz no está sujeta a las variaciones temporales, sino que se basa en la realidad eterna de nuestra posición reconciliada con Dios, o mejor dicho, en nuestra nueva naturaleza. Es más, yo te puedo dar una perspectiva escatológica de esta esperanza que usted y yo tenemos. Escatológico quiere decir esperanza futura. Los creyentes tenemos la esperanza de la consumación final cuando la paz complete la perfección o realice la perfección en el reino de Dios en el día de Jesucristo. O mejor dicho, cuando nuestros cuerpos no tengan más pecado y seamos como Él y seamos blancos, sin manchas y sin arrugas, y podamos ver al Señor porque no tendremos más pecados en nuestro cuerpo. Pablo decía de su cuerpo, Pablo se expresaba de esta manera de su cuerpo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Esta es la esperanza que transforma la manera en la que enfrentamos las adversidades. Que un día nuestros cuerpos no sufrirán las consecuencias de las acciones que muchas veces tomamos en este mundo. Porque tendremos un cuerpo purificado. Tendremos un cuerpo totalmente transformados de las adversidades actuales. Ya que nuestra paz presente está arraigada en la seguridad futura. Te explico otra vez, o te repito otra vez esta perspectiva. Los creyentes tenemos la esperanza de la consumación final cuando la paz completa
y perfecta será realizada en el reino de Dios. Esta es la esperanza que transforma la forma o nuestra forma de ver las dificultades en este mundo. Te cambia completamente tu perspectiva. Piensas diferente. Y en los momentos difíciles, glorificamos a Dios. El mundo no lo va a entender. El mundo nos llamará locos. ¿Cómo es posible? Dirán que, mira, está atribulado. Pero ¿cómo es posible que diga que se goza en el Señor? No lo entienden. Porque esto se ha de discernir espiritualmente. Y esa esperanza, iglesia, la disfrutan o la disfrutamos solamente los hijos de Dios. Nadie más. Enfrentamos las adversidades no como el mundo. Enfrentamos los momentos difíciles con la esperanza futura. Que aquel que empezó la buena obra en nosotros, aquel que empezó la buena obra en usted, será fiel para terminarla en el día del Señor, completarla en el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, viviremos imperfectamente hasta que Cristo venga, pero viviremos como Él, perfectamente, santos, sin arrugas, cuando nos presentemos, cuando Él nos mande a llamar. Seremos como Él, no tendremos más pecados, seremos santos completamente, separados del mal. Pero mientras tanto, iglesia, luchemos para parecernos como Él, para parecernos más a Él. Y esto también nos lleva, iglesia, esta esperanza nos lleva a una estabilidad emocional. La paz que trasciende las circunstancias implica una estabilidad emocional arraigada en la confianza en Dios. ¿Usted se ha fijado en el mundo? El mundo vive angustiado por todas las cosas que están sucediendo, por las guerras, por el hambre, por esto, por leyes, por lo otro, porque sus familiares no les hablan, no los quieren, sus hijos, mientras que los cristianos tenemos paz para con Dios, independientemente de. Es decir, aunque enfrentemos desafíos y tribulaciones en este mundo, la paz que proviene de nuestra reconciliación con Dios nos capacita para mantener la calma y la serenidad independientemente de esas tormentas. Esperar es difícil, mucho más difícil esperar en la tormenta. Si no, miremos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También Él se angustió, pero su consuelo era que todo lo que hacía estaba bajo la voluntad del Padre, y nada de lo que Él hacía lo hacía por su propia voluntad. Mire, y ojo al contexto de lo que hemos visto hasta este punto. Hemos estado hablando de tener confianza, de tener paz, de tener seguridad, de tener gozo sobre todas las cosas, porque el apóstol está hablando de gozo en esta carta. Y de hecho es el tema central de esta carta en Filipenses 4:4, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Pero ¿en qué situación estaba el apóstol Pablo cuando le está diciendo a los filipenses, estén gozosos? Para darte un contexto de esto. Recordemos que a menudo Pablo sufrió grandemente a través de todo su largo ministerio. Fue azotado, golpeado con palos y atrapado junto a criminales. Esto suena fácil a nuestros oídos. Pero vívalo, hermano. Yo lo invito que por un momento, imagínese el apóstol Pablo. Número uno,
siendo azotado, siendo golpeado con palos y atrapado junto a criminales. De hecho, muchas veces fue encarcelado. Y una vez incluso fue apedreado. Y sus adversarios lo dieron por muerto. Y no siempre tenía la fuerza a tope como nosotros pensamos del apóstol Pablo. Nosotros podemos decir el gran apóstol Pablo. Pero por un momento pongámonos en la piel del apóstol. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? En lo personal, yo me desesperaba por salir 2 o 3 semanas que agarré libre del trabajo. Pasaba mirando por la ventana a ver qué. Básicamente encarcelado en nuestra propia casa. Pablo había sido azotado, golpeado con palos y atrapado junto a criminales. Muchas de las veces encarcelados. Una de las veces apedreado y, como les dije, lo habían dado por muerto. Algunas veces decayó su semblante e incluso perdió la esperanza. En su tercer viaje misionero, por ejemplo, escribió allá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Y él dijo estas palabras: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Escuche bien las palabras del apóstol Pablo: más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestra vida. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Perdimos la esperanza que viviríamos. Pensamos que nos iban a matar. El gran apóstol, el que decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en su tercer viaje misionero dice: nos ha ido tan mal que muchas veces pensamos o perdimos la esperanza. Este es un consuelo para todos nosotros. Este es un consuelo para que aprendamos y tengamos el ejemplo del apóstol Pablo, que él en cierta ocasión dijo: imíteme a mí porque yo imito a Jesucristo, imito al Señor. Aprendamos a vivir en esta vida de frustraciones, en esta vida de tribulación, y que pensemos que aún el gran apóstol y los grandes hombres perdieron la esperanza en cierto momento. Esto te debe llenar de consuelo. Que aunque por un momento perdamos la esperanza, Él es fiel y justo para recobrarnos, para levantarnos y hacernos sentir amados. Iglesia, Pablo sabía que la vida del creyente debe estar fundamentada en la esperanza de la promesa que Dios nos dejó por medio de Jesucristo. Él lo sabía, él lo había entendido. Él más que nadie lo entendía perfectamente bien. Él sabía que el fundamento del gozo del creyente es en base a lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Él lo sabía. Él más que nadie estaba más que convencido que las tribulaciones eran parte del sufrimiento que un creyente debe tener, pero llegó un momento en que su fe también flaqueó y perdió la esperanza. Esto nos dice, iglesia, que aunque estemos sucumbidos en ese momento, aunque estemos pensando que todo se acabó, que todo se terminó,
no pierda las esperanzas, recóbralas en la palabra del Señor, corre a Él, habla con Él, platica con Él y Él será fiel y justo para levantarte nuevamente y darte un abrazo como el buen padre recibe a su hijo. Es una promesa de gozo. Este versículo que encontramos aquí, el versículo 2, es tan maravilloso que dice Pablo, gracia y paz a vosotros. Pero ¿de dónde vienen esas palabras? De la cárcel. Es bonito decir, hermanos, gracia y paz a vosotros, con una taza de café y un pedazo de pan en la mesa, ¿verdad? Es bonito eso. Pero ¿qué tal si usted está recién azotado y está en la cárcel, está encadenado? ¿Diría las mismas palabras? ¿Diría yo lo mismo que el apóstol Pablo encarcelado, sin esperanza de volver a ver a mis familiares, la iglesia, mis hermanos, sin comer, estar débil y decir, hermanos, gracia y paz a vosotros, primeramente de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? Él lo sabía. Él era consciente de todo esto. Pero he aquí el confort para todos los que hoy vivimos y sufrimos tribulaciones. También el gran apóstol Pablo, en un momento difícil, perdió las esperanzas. Como quizás muchos de los que estamos hoy aquí, la hemos perdido. Y nos hemos encontrado entre la espada y la pared. Y decimos, es que no salgo de una y caigo en la otra. Es que recién me estoy levantando de esta y ya estoy en la otra. Confiemos en el Señor. Que usted no está lejos, no está fuera de sus brazos. Usted está en las manos de Dios. Yo siempre pongo este ejemplo, quizá ustedes hasta se lo saben ya de memoria. Muchas veces se llegará el momento en el que no miraremos la luz del túnel y pensaremos que no hay más salida. Pero lo que no nos damos cuenta es que Dios ha cerrado sus manos para protegernos de este mundo. Y pensamos que estamos solos. Y en el momento en que nosotros menos esperemos, Él abrirá sus manos nuevamente. Detrás de esa tormenta está un sol brillante que resplandece para nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Va a abrir sus manos. Y a pesar de la tormenta, nunca dejamos de estar ni en las manos de Dios ni fuera de su voluntad, sino miremos a Cristo Jesús, sufriente en la cruz del Calvario, desesperado, pidiéndole a los discípulos que oraran por Él, pidiéndole al Padre que si era posible pasara de Él esa copa, pero que no fuera lo que Él deseaba, sino que la voluntad de su Padre se hiciera en su vida. Lo que Jesús hizo fue todo lo que la voluntad del Padre quería que Jesús hiciera. Pero parece que Pablo estaba luchando con este tipo de sentimientos cuando escribió esta carta a esta iglesia que tanto amaba. Parece que su teología, su fe, su fundamento lo estrujaba grandemente para mirar más allá de esa vida de sufrimiento, y que detrás de ese sufrimiento, como dije al principio, hay un sol brillante que resplandece, que penetra hasta lo más profundo, lo más recóndito del corazón humano, y que hace que brillemos en este mundo de tinieblas. Porque somos luz en este mundo, somos la sal de este mundo, a pesar de los sufrimientos. A pesar de las tribulaciones, brillamos con la luz de Cristo.
Resplandecemos con la luz de Cristo. En esta carta Pablo a los filipenses. De hecho, Pablo no da detalles de los sufrimientos que está pasando, pero al parecer está sufriendo grandemente. De hecho, da algunas pinceladas de algunos de ellos y revela el impacto colectivo que estos problemas estaban ejerciendo en su estado de ánimo. Por ejemplo, él habla frecuentemente de la muerte como un alivio muy bienvenido a su sufrimiento. Para que Pablo llegue a hablar de eso, era porque sus fuerzas estaban agotándose. Mire lo que encontramos en Filipenses 3:10. Solo dele vuelta a las páginas y dice ahí: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿En qué aspecto, iglesia? En el sufrimiento. La muerte de Cristo Jesús en la cruz es la muerte más horrible, fea, que un ser humano podía experimentar. Y no por el hecho de que moriría en una cruz. Eran aproximadamente 3.500 personas las que eran crucificadas en la ciudad de Roma, lo que crucificaban los romanos. El punto es que la muerte de Cristo no solamente sería cruel por el hecho de estar en la cruz del Calvario, es cruel por el hecho de haber sufrido la ira de Dios sobre su cuerpo por amor a todos los que hoy estamos aquí. Ese hecho consumado de Cristo Jesús al sufrir la ira de Dios sobre su cuerpo es la que nos permite leer lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz. Es por ello que usted y yo hoy tenemos paz para con Dios, porque Cristo Jesús sufrió lo que usted y yo debíamos sufrir. Porque proviene de Dios. Y lo que Cristo hizo provino de Dios. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, Él entregó a su Hijo, Él lo puso a sufrir, para que usted y yo seamos salvos, seamos amados. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Estos son pinceladas de un sufrimiento que Pablo está teniendo. Es como que usted diga, ¿sabe qué? Confío en el Señor. Nada de lo que me está sucediendo va a hacerme desfallecer. 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado. Mire, ¿en qué aspecto Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo? En sufrimiento. Él va a decir después que él se sentía orgulloso por llevar las marcas de Cristo en su espalda, como él lo había sufrido. Será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y mire cómo termina diciendo el versículo: o por vida o por muerte. De hecho, Pablo después, en los versículos del 21 al 23, específicamente habla del deseo que él tiene de partir para estar con el Señor. Mire lo que dice el versículo 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dice después, iglesia? Y el morir es... O sea, es decir, Pablo está diciendo, es que para mí el morir es mejor que estar aquí, en este sufrimiento.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, está diciendo Pablo, de ambas cosas estoy convencido. Que si Él me deja, voy a ser de bendición para ustedes. Pero si Él me quiere llevar, para mí es mucho mejor. Quiero leer el versículo 23 completamente. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, mire, iglesia, esto me eriza la piel. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, solo porque un hermano no nos saluda, ya no queremos venir a la iglesia. Solo porque alguien nos vio mal, ya nos sentimos como que nadie nos quiere, como que no nos toman en cuenta. Y el apóstol Pablo aquí, en esta carta que estamos leyendo, que el centro el tema céntrico de esta carta es el gozo en el Señor, pero el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta no parece ser el gozo en el Señor. Más bien, parece Pablo estar casi con la soga en el cuello y decir, ¿saben qué? No quiero estar más en esta tierra, no quiero estar más en este sufrimiento. Para mí, prefiero irme con el Señor. Pablo está diciendo, yo prefiero que el Señor me mande a llamar ya. Ya no aguanto. He sufrido tanto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar sufriendo aquí. Pero eso lo tenemos más que seguro nosotros, ¿verdad? Que es muchísimo mejor partir y estar con el Señor que estar en este mundo de pecaminosidad. A menos que usted siga amando las cosas de este mundo. A menos que usted se sienta satisfecho con lo que este mundo le ofrece. Entonces deseará estar dentro de este mundo más que el Señor venga por usted. A estas alturas, Pablo tenía poca fuerza en su carne. Él prefería que Cristo lo mandara a llamar. Sin embargo, él todavía tenía esperanza de recuperar fuerzas antes de ser probado, porque decía, ya no sé ni qué escoger, si partir o que Él me deje estar aquí con ustedes. Su preocupación, ¿sabe cuál era? Es la preocupación que todos nosotros debemos tener hoy en día, y es lo que Pablo quiere dejarnos a entender hoy. Su preocupación era honrar a Cristo, fuera que viviera o fuera que muriera. Ya sea que Cristo lo mande a llamar, quería honrarlo. Ya sea que Cristo lo dejara, él quería honrarlo con lo que él hiciera. De hecho, presto después, como dije, él expresa su deseo. Filipenses del 21 al 23. Esto es lo que nos dice el versículo 2 del capítulo 1. Por esa razón, yo no quería pasar por alto este maravilloso mensaje que Pablo estaba queriéndonos dejar. Pero el mensaje intrínseco de Pablo aquí básicamente es esta iglesia. Él nos está diciendo, iglesia, ustedes deben tener una disciplina de gratitud independientemente del estado de ánimo que tengan. Bajo este contexto comienza su oración en el versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Iglesia, lo que Pablo nos está plasmando, deja aquí en este versículo, es que la gratitud
debe ser una disciplina memorable en la vida del creyente. La gratitud debe ser una disciplina en la vida del creyente, no un efecto de circunstancias adversas en nuestra vida. Es decir, o te lo explico de esta forma, la gratitud del creyente no se basa en lo bueno o lo malo que nos suceda en nuestro diario vivir. La gratitud del creyente debe aplicarse como una disciplina en los momentos difíciles, en los momentos de gozo, en los momentos de lágrima, en los momentos de sonrisa. Usted y yo debemos vivir agradecidos con Cristo Jesús por lo que Él ya hizo, independientemente de lo que nos esté haciendo cruzar en ese momento. He aquí la parte difícil del mensaje de Pablo. Pero, ¿qué más ejemplo más claro que la misma vida del apóstol Pablo encarcelada? ¿O quién ha sufrido más que el apóstol Pablo? De los que estamos aquí. Y aún así, Él insta a vivir siempre en gozo. Esto parece una locura. Esto no está al alcance de la mente humana. ¿Acaso usted no ha visto los documentales de aquellos criminales que los sentencian a muerte? Que por muy malos que hayan sido, rompen a llorar, rompen en llanto. Por muy fuertes que se crean, se les termina todo. El mundo se les viene abajo. Pero en ese momento, dice Pablo, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Termino con esto. Y es que al final de todo, iglesia, el evangelio consiste en tener una buena memoria. Son palabras que repito de Charles Spurgeon. El evangelio consiste en tener una buena memoria para hacer recordatorio lo que Dios a través de Cristo Jesús, su Hijo, hizo por nosotros. Termino con esto. La gracia divina es la fuente de la paz interna en la vida del creyente. 2. La paz interna y externa la obtienen solamente los hijos que fueron cubiertos por su gracia y perdón, no el mundo. Y 3. Termino con lo que dijo Pablo: demos gracias a Dios siempre que oremos. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo pudiéramos aplicar de esta manera. Nosotros demos gracias a Dios siempre que oremos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos, iglesia, que en nuestras propias fuerzas vamos a desfallecer, pero en las de permaneceremos firmes, porque Él es nuestra roca inamovible. E independientemente de la tormenta, independientemente del azote, independientemente del viento, quizá nos va a agobiar, pero donde estamos cimentados es la roca, y esa roca es inamovible. Pasando el viento, pasando la tormenta, pasando la prueba, nos levantaremos, porque Él así lo ha dicho. Y esa promesa seguirá fiel, porque somos sus hijos, y Él es nuestro Señor. Y un día regresará por nosotros. ¿Cuánto le esperamos?
Que esa sea nuestra esperanza, iglesia. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este día que nos permites, Señor. Gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por tu promesa. Gracias porque a través del apóstol Pablo podemos entender que a pesar de los momentos difíciles, Él nos insta a vivir en el gozo del Señor. Señor, estamos aquí y estamos conscientes, Señor, que no podemos ni entendemos, pero es por tu propia voluntad que tú nos mantienes. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias, Cristo Jesús, porque nos permitiste este día venir a tu casa, estar aquí, Señor. Que nos hable a nuestros corazones, que lo que hoy nos has hablado lo podamos llevar en nuestras vidas, y que al salir de aquí no salgamos siendo solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pido que nos lleves a nuestros hogares en amor, en paz y en santidad. Y si el día de mañana usted así lo permite, que podamos levantarnos, gloria a ti sea. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amables hermanos.